La literatura cyberpunk surge como una corriente literaria de ciencia ficción que combina la fascinación por los avances tecnológicos con una visión crítica y distópica de la sociedad. Está empapada del ritmo vertiginoso de la cultura contemporánea y, al mismo tiempo, invita a cuestionar la forma en que nos relacionamos con las máquinas, la virtualidad y las estructuras de poder. A menudo se ha descrito como la fusión entre alta tecnología y bajos fondos, donde los personajes transitan por paisajes urbanos saturados de neones, pantallas y redes informáticas que desdibujan la frontera entre lo real y lo virtual. Sin embargo, reducir el cyberpunk a una historia de hackers y megacorporaciones sería simplificarlo en exceso, porque en su esencia late una reflexión profunda acerca de la condición humana en medio de la vorágine tecnológica. La etiqueta cyberpunk se popularizó en la década de 1980, pero sus raíces se remontan a preocupaciones filosóficas que ya estaban presentes en la literatura distópica de mediados del siglo XX. Philip K. Dick, por ejemplo, aunque no se encuadre estrictamente en el cyberpunk clásico, exploró la relación entre la identidad y la tecnología, así como la dificultad de diferenciar lo humano de lo artificial. En esa línea, novelas como ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Sentaron un precedente importante al plantear la inquietud sobre qué define a un ser humano cuando la inteligencia artificial puede aproximarse tanto a nosotros que llega a confundirse con nuestro propio ser. El género como tal encontró un impulso definitivo con obras como Neuromante de William Gibson, considerada por muchos como el texto fundacional del cyberpunk. Gibson recreó un universo futurista marcado por la presencia de megacorporaciones todopoderosas, una humanidad cada vez más conectada a sistemas informáticos y una atmósfera urbana mezclada con la marginalidad de las bandas callejeras. Sus personajes habitan un mundo donde el ciberespacio se convierte en el terreno más codiciado, un lugar alternativo pero íntimamente ligado a los hilos del poder y la economía. Esa relación con la red, un término que hoy parece tan cotidiano, proyecta de forma literaria inquietudes sobre la pérdida de la privacidad, la manipulación mediática y la vulnerabilidad del individuo ante estructuras de control masivas. El cyberpunk, además, nutre su estética de movimientos contraculturales y lo hace a través de la mezcla entre lo digital y el punk, un concepto que refiere al espíritu contestatario y a la rebeldía contra los poderes establecidos. Dentro de las obras del género, suele haber personajes que van contra el sistema o que se mueven en su periferia, sea como hackers, mercenarios o fugitivos en mundos saturados de opresión. Esta posición de marginalidad crea un contraste interesante. El futuro está inundado de avances científicos y técnicos, pero en lugar de traer bienestar y armonía, ha generado mayores brechas de desigualdad y nuevos mecanismos de vigilancia. Esto genera el escenario ideal para reflexionar sobre la libertad individual en un entorno donde todo puede estar interconectado y monitoreado. Este trasfondo invita a un diálogo con la filosofía social y política. Preguntarse por el destino de la humanidad, cuando gran parte de su existencia pasa por la mediación tecnológica, no es simplemente un capricho narrativo, sino un disparador para meditar sobre cómo se construyen las identidades, cómo evolucionan las comunidades y cómo se concentra el poder. El cyberpunk es crudo y a veces desconcertante, porque muestra un porvenir donde el capital y el control han colonizado el ámbito digital y con ello han extendido su dominio a casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Esa sensación de que la libertad depende de la capacidad de desconectarse o de encontrar grietas en la estructura cibernética conecta con una tradición distópica que se remonta a autores que imaginaron mundos totalitarios y alineados con una ideología dominante. El núcleo distópico del cyberpunk se manifiesta en la claustrofobia que transmiten sus ciudades. Calles abarrotadas, luces de neón parpadeantes, carteles publicitarios que hablan directamente a la mente, cápsulas de vivienda minimalistas que encierran individuos atomizados
e incapaces de alcanzar una plenitud auténtica. Puede que esos panoramas resulten exagerados desde la óptica actual, pero mantienen una resonancia palpable a medida que la tecnología se filtra en los espacios más íntimos de la experiencia humana. Por eso, la lectura de estas obras no solo proporciona un divertimento anclado en la acción y en la intriga, sino que abre la puerta a pensar en la relación entre la tecnología y la libertad. La tensión entre cuerpo y máquina tampoco puede pasarse por alto. Muchos relatos cyberpunk reflexionan sobre las modificaciones corporales y los implantes cibernéticos que amplían nuestras capacidades, pero, al mismo tiempo, nos hacen dependientes de las corporaciones que diseñan esos componentes. Hay una pregunta latente acerca de en qué momento el ser humano se transforma en otra cosa y qué implicaciones morales y espirituales se derivan de esa metamorfosis. Se podría establecer un puente con la filosofía poshumanista, que propone la idea de que la evolución tecnológica podría llevarnos más allá de los límites de la condición humana, tal como se ha entendido tradicionalmente. El cyberpunk, a menudo, convierte esta idea en algo concreto al mostrar personas que cargan con un pasado traumático, llevándolo literalmente sobre su piel a través de implantes o prótesis que los han convertido en seres híbridos. En el trasfondo, la figura de la megacorporación funciona como un monstruo moderno que encarna la fusión entre poder económico y capacidad tecnológica. Las empresas operan por encima de la ley, controlan el flujo de la información y construyen mundos virtuales donde la línea entre lo público y lo privado se diluye. Este punto despierta reflexiones políticas y éticas sobre la responsabilidad social de quienes dominan la tecnología y el mercado. Hay historias en las que el villano es un consorcio gigantesco, mientras que en otras esa noción se disuelve en redes de inteligencia artificial tan complejas que ya no se sabe si hay una mano humana detrás o si el sistema cobró una entidad propia. Es aquí donde la distopía se vuelve más perturbadora, ya que el control puede estar delegándose a algoritmos diseñados para optimizar beneficios, pero sin ningún criterio de humanidad o compasión. Otro elemento distintivo del cyberpunk es la atmósfera noir que impregna muchas de sus páginas. Los protagonistas suelen ser antihéroes cínicos, individuos endurecidos por la calle que no se sienten especialmente orgullosos de su papel, pero que se ven arrastrados a él por las circunstancias. Sus motivaciones a menudo giran en torno a la supervivencia o la búsqueda de una suerte de libertad personal, antes que el ideal heroico de salvar el mundo o redimir a la humanidad. Este rasgo dota al género de un tono sombrío y desencantado, en el que las preguntas filosóficas aparecen teñidas de escepticismo. Se mira con recelo la ética, porque en esos entornos saturados de corrupción y manipulación, es difícil adherirse a un código moral que no esté corrompido por las fuerzas dominantes. Quienes se aventuren en estas lecturas se encontrarán con una mezcla de acción, intriga y reflexión. No se trata únicamente de disfrutar de una narrativa ágil, sino de sumergirse en un paisaje futurista que parece un espejo deformado de nuestro presente. Al ver esas ciudades iluminadas por neones y repletas de implantes cibernéticos, puede haber un temblor de reconocimiento, una especie de advertencia sobre la trayectoria que podría adoptar la civilización si se intensificaran las desigualdades y la tecnología se convirtiera en un instrumento para asegurar la supremacía de unos pocos. Sin embargo, lejos de presentar una visión unívoca o fatalista, el cyberpunk deja espacio para la posibilidad de cambio, la insurrección o, al menos, la búsqueda de un lugar propio en medio de la desolación. Para aproximarse a este género, conviene saborear las propuestas más representativas y, al mismo tiempo, explorar obras menos conocidas. Con frecuencia se menciona a William Gibson y su Neuromante, pero existen otros títulos de la misma época y posteriores que revitalizan y amplían la perspectiva del cyberpunk. Autores como Bruce Sterling y su visión sobre el futuro tecnológico, o Neil Stephenson con su audacia para imaginar universos virtuales y narrar tramas llenas de humor y crítica social,
también merecen la atención de cualquiera que quiera empaparse en este ambiente. En algunos relatos, la desconfianza hacia la institucionalidad y la búsqueda de refugios alternativos se hacen palpables, dejando claro que la tecnología no es neutral. Está al servicio de quienes la controlan y puede emplearse para liberar u oprimir a la gente, según el propósito que haya detrás. La fuerza de este género es que, al igual que toda ficción especulativa, sirve como arena para librar batallas conceptuales. A través de tramas cargadas de virtualidad y conspiraciones, se cuestionan los cimientos del ser, las implicaciones del libre albedrío y los nuevos tipos de dependencia que emergen en las sociedades tecnificadas. La narrativa se arma con elementos de la contracultura, la estética pop y la mirada crítica para proyectar un futuro que se siente más cercano de lo que podría parecer a primera vista. Hay, también, una dosis de ironía que recorre el cyberpunk. Cuando los personajes huyen de la vigilancia gubernamental, a veces terminan cayendo en la red de otra fuerza igual de controladora, como puede ser una corporación o una inteligencia artificial con agendas inconfesables. Quien lea estas historias se encuentra no solo con un recorrido literario, sino con un diálogo que no se reduce al texto en sí mismo. Las preguntas se extienden al ámbito filosófico y ético. ¿Hasta dónde puede llegar el deseo humano de trascender los límites del cuerpo y de la mente? ¿Es la realidad virtual un refugio o una trampa que merma la autonomía y la posibilidad de relacionarse genuinamente con otros? ¿Cómo se redefine la individualidad en un entramado social donde la mayoría de las relaciones se vehiculan a través de sistemas informáticos? Las novelas cyberpunk, aunque a veces parezcan centradas en la atmósfera de lo underground y en el vértigo de la acción, suelen conceder un espacio importante a estas cuestiones, que por su complejidad merecen tanto la lectura atenta como la reflexión posterior. La atención que el cyberpunk presta a la fusión entre lo orgánico y lo tecnológico, además, conecta con debates contemporáneos sobre la inteligencia artificial, la ingeniería genética y la ética de la automatización. Muchos de los escenarios que se consideraban lejanos en los años 80 y 90 se han acercado de manera inquietante. No resulta descabellado retomar esas ficciones y verlas como profecías que se cumplieron en parte, o como llamados de alerta que permiten detectar los riesgos y las potencialidades de un mundo globalizado y digitalizado. Puede que algunos lectores se sientan incómodos o abrumados ante la crudeza de los paisajes narrados, pero esa misma incomodidad invita a pensar qué tan diferentes somos, en la actualidad, de las sociedades ficticias que estas novelas describen. No es necesario, ni siquiera, ser un entusiasta de la ciencia ficción para acercarse al cyberpunk. Su propuesta distópica, en el fondo, no es tan diferente de la que plantean otras tradiciones literarias que han explorado la degradación social y la pérdida de la esencia humana. Su enfoque en la tecnología es un prisma que permite ampliar el análisis filosófico, político y moral. Quien se interese por la sociología encontrará en estos textos un campo fértil para observar la dinámica del poder, la marginalidad, la influencia de los medios y las formas de resistencia. Quien se incline por el estudio del arte o de la cultura podrá ahondar en la manera en que la estética del cyberpunk marcó tendencias en el cine, los cómics y hasta en la moda, dejando una huella indeleble en la cultura popular. Lo fascinante es cómo el cyberpunk continúa evolucionando. De ser un subgénero literario relativamente marginal, pasó a influir en producciones de gran alcance mediático, como películas, series y videojuegos, llegando incluso a generar una comunidad global que debate, produce fanfiction y adapta el espíritu contestatario a nuestros días. Ese diálogo constante con la realidad ha dado lugar a manifestaciones como el post-cyberpunk, donde se buscan otros matices y se perfilan respuestas diferentes a la pregunta sobre la relación entre la humanidad y la tecnología. Sin embargo, el ADN de la rebeldía permanece, y la crítica a los desbalances de poder sigue tan vigente como en los orígenes.
En cuanto a las recomendaciones de lectura, siempre se puede empezar por la novela que disparó el término en su versión más popular y descubrir qué tanto de ese universo resuena con la cotidianidad actual. También hay relatos cortos que condensan la esencia del cyberpunk en unas cuantas páginas y ofrecen una visión inmediata del tipo de conflictos y dilemas que se proponen. Muchas veces es enriquecedor contrastar obras de diferentes décadas para ver la evolución del discurso y la forma en que la tecnología real fue aproximándose o alejándose de la imaginación de los escritores. Eso sí, la sensación de estar ante un espejo oscuro e hipnótico se mantiene casi inalterada, porque siempre se encuentra ese hilo conductor que une la ambición de los grandes poderes con la fragilidad de quienes les hacen frente. Al leer literatura cyberpunk, conviene mantener la curiosidad despierta y hacerse preguntas sin temor a cuestionar. El viaje narrativo puede llevar a la adrenalina de una persecución por calles saturadas de hologramas, pero también a reflexionar en silencio sobre el significado de ser uno mismo cuando la propia memoria puede ser almacenada y traficada por corporaciones. El futuro presentado por estos relatos es, en última instancia, un ejercicio de imaginación y una herramienta poderosa para comprender el presente. Tanto la literatura como la filosofía ofrecen espacios para indagar en nuestra condición, y el cyberpunk es un ejemplo notable de cómo esos espacios pueden converger de manera intensa y provocadora. Quizá por eso resulta tan cautivador pensar en esta corriente como una invitación a mirar el lado más oscuro del progreso, pero sin caer en el mero pesimismo. Se puede detectar en sus páginas una chispa de esperanza, un rastro de insumisión que da lugar a la posibilidad de resistir. Es cierto que los personajes suelen moverse en entornos hostiles, manipulados por tecnologías invasivas y sometidos a leyes injustas, pero de ahí proviene la energía necesaria para rebelarse, aunque sea de manera individual o clandestina. En esa rebeldía se encuentra el germen de lo humano que el sistema no logra controlar del todo y que puede llevar a la transformación. La invitación que hace el cyberpunk es la de adentrarse en un mundo narrativo que, por muy futurista que parezca, mantiene un lazo firme con las problemáticas actuales. El tejido tecnológico que sostiene el día a día se hace cada vez más complejo, y entender las implicaciones éticas, sociales y políticas de ello es un reto que requiere apertura mental y un sentido crítico. La literatura, como siempre, ofrece una vía excepcional para explorar esas tensiones, para dialogar con la imaginación y contrastarla con la experiencia real. Hay en el cyberpunk una especie de llamado a la conciencia, camuflado entre escenas de hackers y futuros digitales. Es un recordatorio de que cada avance científico conlleva una responsabilidad y que, sin reflexión, la sociedad puede encaminarse hacia escenarios marcadamente desiguales. También es un recordatorio de que la individualidad y la creatividad pueden ser herramientas para desestabilizar la rigidez de los poderes establecidos. Por más que se pinten mundos oscuros, siempre queda un resquicio para la resistencia y la esperanza. Esa es la paradoja que dota a este género de un magnetismo singular. No hay una promesa de salvación, pero sí hay una apuesta por la libertad, por la exploración y por la creación de espacios para expresarse en un entorno que parece estar diseñado para anular la disidencia. El cyberpunk invita a cuestionar, a mirar la evolución vertiginosa de la tecnología con una mezcla de asombro y precaución, y a considerar el futuro no como un destino inevitable, sino como un horizonte abierto a la intervención de quienes decidan imaginarlo y construirlo de manera diferente. En ese sentido, sus obras se convierten en vehículos para ampliar la visión del mundo, para bucear en las zonas grises de la conciencia y para experimentar, al menos a través de la ficción, las posibilidades de adaptación, resistencia o rendición. A fin de cuentas, el cyberpunk es, ante todo, un espejo donde puede verse reflejada la humanidad, a ratos distorsionada, pero siempre reconocible. Ojalá más lectores
se animen a dejarse llevar por sus atmósferas y, al cerrar las páginas, se encuentren pensando con más profundidad en quiénes son, cómo viven y qué futuro desean ayudar a forjar. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esta recomendación. Juntos formamos una comunidad de lectores unidos por la magia de la lectura y la aventura de descubrir nuevas historias. Gracias.